Informe 24, con Jania Novel. Hoy analizaremos un tema que ya genera debate político y constitucional rumbo al 2027, la posible revocación de mandato concurrente con las elecciones intermedias. ¿Es un ejercicio democrático o una estrategia política? Para entenderlo vamos a conversar con Javier Martín Reyes. Él es abogado constitucionalista, politólogo del CIDE e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, catedrático. Y bueno, las cartas credenciales son muchas, lo trato de resumir. Es una bala en este tema, por cierto. Para decirlo de manera concreta. ¿Cómo estás, Javier? Te saludo con gusto. Tania, como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias. ¿Qué estamos jugando, no? ¿Por qué insistir en la revocación de mandato que se realice en el 2027, que se haga concurrente con las elecciones intermedias? ¿Por qué insistir con el plan B? ¿Por qué? ¿Por qué esta terquedad, querido Javier? Mira, yo creo que es una terquedad, Jania, que solo se explica por un intento de Morena por incidir de manera indebida e inclinar la balanza a su favor en las elecciones de 2027, ¿no? Si tú lo piensas, llevamos 2 años hablando de la reforma electoral y la verdad es que hemos conocido una enorme cantidad de reformas, ¿no? Está el plan A del expresidente López Obrador, luego vino el plan B de López Obrador, luego vino el plan C de López Obrador, luego vino una primera propuesta de la presidenta que le podríamos llamar el plan A de Sheinbaum y ahora viene el plan B de la propia presidenta. Estamos hablando de 5 iniciativas donde a veces hay coincidencia, Jania, en el contenido, pero la verdad es que luego son reformas muy distintas. El común denominador es ese, que Morena está buscando diferentes estrategias para meterse indebidamente en la elección, y esta última propuesta, el llamado plan B, es eso, es tratar de empalmar la revocación de mandato con las elecciones legislativas de 2027, donde no solo vamos a elegir a la Cámara de Diputados, es una elección importantísima, también se van a elegir una enorme cantidad de cargos a nivel local, gubernaturas, congresos locales, obviamente ayuntamientos, y también que no se olvide, Jania, viene la otra mitad de la elección judicial. Entonces va a ser una vez más el proceso electoral más grande que vamos a vivir. Sí. ¿Qué se está dando cuenta la presidenta? Yo diría de 2 cosas. La primera es que ya hay un desgaste de la marca de Morena. Cuando uno ve las encuestas serias que se han publicado recientemente, queda muy claro que aunque Morena sigue siendo, por supuesto, la principal fuerza política del país, la verdad es que sus números van a la baja. En buena medida, yo diría, Jania, ese desgaste, algunos encuestadores serios lo han explicado, por un desgaste de figuras de Morena a nivel local. Hay gobernadoras y gobernadores de Morena que son un verdadero desastre. A las presidencias municipales de Morena, por lo general, no les va muy bien, ¿no? El dato duro es que eran las presidencias municipales que menos se reelegían cuando había la posibilidad de la reelección. Entonces, creo que la presidenta se da cuenta que la marca no va bien y al mismo tiempo se da cuenta que sus números son muy altos. Ella sigue siendo una presidenta que nos guste o no nos guste, eso ya lo podrá poner cada quien, pero el dato duro es que sigue con unos niveles de aprobación del 60-70% dependiendo de la casa encuestadora. Entonces, ¿qué es lo que cree Claudia Sheinbaum? Meterse a la boleta, por eso están juntando los 2 procesos. Sí. Segundo, en este plan B también hay unas cosas que son una verdadera locura. Por ejemplo, se le generaría un privilegio exclusivo a la presidenta Sheinbaum para que ella sí pueda como autoridad promocionarse en la revocación de mandato, cuando todas las demás autoridades tienen prohibido promocionar la revocación de mandato. El INE tendría que ser el único que promociona, más la presidenta si se aprueba el plan B, porque es lo que quiere la presidenta. Y mientras todos los servidores públicos, desde los presidentes y presidentas municipales, legisladores federales y locales, gobernadoras, gobernadores y el resto de los servidores públicos van a tener que guardar silencio, y así se va a poder meter. Entonces, la presidenta dice, es que es una reforma contra los privilegios. Al contrario, esta es una reforma para darle un privilegio único y exclusivo a la presidenta, que es poder promocionar abiertamente desde el poder esa revocación. Sí. Y también se quieren hacer algunas modificaciones tramposas como para permitir un mayor uso de recursos públicos precisamente en la revocación. Yo creo que esa es la lógica en términos generales de esta propuesta que está sobre la mesa. De acuerdo. Dime una cosa, cuando Fox fue su mandato, se le ocurrió por ahí de manera, pues no sé, alegórica, no sé qué adjetivo poner, nombrar, pero sin el nombre específico,
de Andrés Manuel, que no se podría hacer campaña, en fin, hizo una referencia por ahí y Andrés Manuel justo precisamente promovió que no, que quien tuviese el mando, que quien estuviese en la presidencia no podría mencionar ni hablar de campañas ni de revocación ni de nada. Y así pasó esta propuesta, esta iniciativa, justo cuando Andrés Manuel estaba peleando que no, que un presidente no se podía promover ni promover las campañas ni promover a nadie. Y hoy estamos viendo que siempre sí, ¿no? ¿Esto fortalece la democracia o es una estrategia para movilizar el voto? Yo te diría, es una estrategia, digamos, abiertamente populista, Jania. Este tipo de mecanismos, las revocatorias de mandato, los plebiscitos, las consultas, los referéndums, lo que nos muestra la experiencia comparada es que funcionan bien y cumplen con su finalidad cuando se activan desde abajo. O sea, cuando tú tienes un muy mal gobernante, ¿no? Y que se está demostrando que tiene temas de corrupción, que tiene una notable incompetencia, que no logra hacer las cosas en sistemas presidenciales donde los periodos son fijos, en el caso de México son 6 años, pues sí hace sentido que cuando la ciudadanía quiere que algún mal gobernante se vaya, pues lo pueda sacar, ¿no? Es una manera de flexibilizar esa rigidez del sistema presidencial. Pero aquí, genial, lo que está sucediendo, y no solo en México, sino en muchos países, es que estos mecanismos se activan no desde abajo, sino desde arriba. Si tú lo piensas, nadie está pidiendo que hoy la presidenta Sheinbaum se vaya. O sea, esa no es una demanda ni de la oposición, ni de grupos de la sociedad civil organizados. O sea, eso no es un clamor ciudadano. Uno diría, bueno, si la presidenta, ¿no? Está bien evaluado, si la mayor parte de la gente quiere que se quede, si no hay una demanda social, digamos, fuerte para que... ¿Por qué? Bueno, porque eso sirve precisamente por lo que tú decías, para movilizar a las bases de Morena, para distraer a final de cuentas. Lo que quiere la presidenta es que las elecciones del 27 no sean de lo que deben ser las elecciones, que no sea una evaluación de los perfiles de las y los legisladores que están buscando competir o las candidaturas que quieren esos cargos, que no sea una evaluación de los buenos o malos gobiernos de Morena a nivel local, que no sea, Jania, fíjate nada más, si en 2025 tuvimos esa elección judicial donde hubo muy poca información, donde la gente no pudo ni siquiera decidir por la enorme cantidad de personas que ven la boleta. Imagínate si ahora a la otra mitad de las elecciones judiciales le aventamos elecciones locales y le aventamos la elección legislativa y luego la revocatoria. Pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la atención se va a centrar en la revocatoria de mandato y que se va a debilitar a las elecciones como ese mecanismo de rendición de cuentas, porque para eso sirven las elecciones, para premiar a los buenos gobiernos y castigar a los malos, y lo que quiere es que se convierta en un plebiscito sobre la presidenta. La presidenta confía que ahorita tiene buenos números, que esos buenos números se van a mantener y que eso lo que le va a generar entre atención mediática y movilización ilegal y propaganda gubernamental que ahora se quiere legalizar, pues que a final de cuentas hay ese efecto de arrastre, ¿no? Pero no la desgastaría más que, o sea, ponerla en la boleta la visibiliza, pero no la estaría desgastando la figura. Bien, tú dices, pues está bien y nadie pide el cambio, ¿para qué o qué necesidad? Mira, yo creo, Jania, que hay una máxima que dice que político que no sobreestima sus posibilidades de triunfo no es político, ¿no? O sea, yo creo que todas las personas que se meten a la política creen que tienen mayor chance del que tienen de ganar, de mantenerse en el cargo, de controlar alguna elección. O sea, digamos, eso está en la naturaleza misma de la política y de las personas que participan. Yo creo que la presidenta está tomando un riesgo que ella cree que es calculado. Seguramente tienen muchas y muy buenas encuestas que les dicen que si juntan la revocación de mandato con la elección intermedia, eso les va a servir. Pero ojo, en política las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Estamos viviendo momentos convulsos no solo en México, en todo el mundo. Es decir, una decisión unilateral de Estados Unidos, alguna catástrofe natural. O sea, hay muchísimas cosas que no son previsibles que podrían afectar. Y la otra cosa que también yo no sé si la presidenta esté calculando del todo es que para ella mejorar su resultado de 2024 va a ser muy difícil, Jania. O sea, ella gana con el 60% de los votos. O sea, cualquier, déjame ponerlo así, resultado abajo del 60, un 55-45, uno diría, bueno, son 10 puntos de diferencia. Claro, si 10 puntos de diferencia es bastante.
Sí. pero muy difícilmente le va a ir tan bien como le fue en 2024. Yo no creo que hoy exista un riesgo de que pierda la revocatoria, pero claro que puede haber un desgaste de su imagen, ¿no? Claro. Pero entonces ahí, que esté en la boleta, se podría traducir en votos para los candidatos de Morena en lugar de para ella. Sí, a ver, yo creo que lo que puede pasar es, a ver, un efecto doble. Una, que sí haya un efecto arrastre, o sea, es decir, yo creo que ella en la boleta le conviene a Morena y eso lo deben de tener muy medido. Pero también puede haber un efecto inverso, ¿no? O sea, es decir, tú piensas, oye, si Morena está gobernando pésimamente en Veracruz o está gobernando no muy bien en Oaxaca o en otros estados donde las y los gobernadores no andan tan bien, o en ciertos municipios donde la situación está complicadísima, pues creo que lo que puede pasar es que esos números negativos de Morena le terminen pegando a ella Sí. en la revocatoria. Entonces, quizás ese doble efecto que pasa por lo que tú dices. Hombre, puede haber un arrastre a favor de Morena, sí, sin duda, yo creo que lo están calculando. También yo creo que a ella le puede costar en términos de popularidad, y yo no sé si esa es la estrategia más inteligente para ella, ¿no? Digamos, como titular del Ejecutivo Federal, ¿no? Sí. Javier, pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender, por explicárnoslo. Me parece que sí necesitamos estar al tanto, sí necesitaremos como sociedad incidir en estas decisiones, aunque la última palabra, bueno, pues las tienen en las cámaras muchas veces los legisladores, que no siempre son los de toda nuestra confianza, ¿no? No, definitivamente, Jania. Mira, yo lo que te diría es, México está viviendo un proceso de regresión democrática, eso hay que decirlo. La reforma judicial fue muy destructiva, la desaparición de los órganos constitucionales también. Esta reforma electoral también puede ser profundamente regresiva en términos de transitar hacia un régimen más autocrático, menos democrático, ¿no? Pero sí habría que decirlo, Jania, que si esto va a tener algún remedio en algún momento, ese remedio pasa por la vía electoral, es decir, porque haya nuevas mayorías que empiecen a tomar otras decisiones. Por eso es importantísimo cuidar esta y otras reformas electorales que puedan venir en el futuro, porque recordemos que la regla de oro de la democracia es que las mayorías políticas de hoy se pueden convertir en minorías y las minorías de hoy se pueden convertir en mayorías si así lo decide el voto ciudadano. Pero para que eso suceda, necesitamos árbitros imparciales, necesitamos una cancha pareja y necesitamos condiciones de competencia. Eso es lo que podría estar en riesgo precisamente en esta reforma electoral. Ahí está, nos quedamos con esa reflexión, la regla de oro. Las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían redefinir no solo esta elección, sino el equilibrio institucional del país. Javier, muchísimas gracias de nueva cuenta. Estamos al habla, si nos lo permites. Por supuesto que sí, Jania. Un gustazo como siempre. Muchísimas gracias. Es Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista, politólogo del CIDE, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y, por supuesto, amigo de este espacio. Vamos a hacer una pausa y regreso de inmediato. No se vayan. Están en Informe 24. Volvemos.